Vamos a orar, vamos a clamarle al Señor. Si tienes alguna petición, si tienes algo en específico que quieres colocar en esta noche en las manos del Señor, este es el tiempo propicio, ¿sí? Maravilloso, buen Dios y eterno Padre, una vez más, Señor, hemos dejado el confort de nuestra casa. Hemos hecho un alto, Señor, en el trabajo, en los quehaceres, en la comodidad para venir al encuentro contigo. Por eso te rogamos y te suplicamos, Señor, que mientras estudiamos las Sagradas Escrituras, que mientras estamos en este lugar, tu Espíritu Santo pueda hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, hay algunas cositas que nos preocupan, o algunos detalles grandes, Señor, que quitan la tranquilidad de nuestra mente. Señor, queremos pedirte en esta noche que nos ayudes en esto específicamente. Inclina tu oído, Señor, escúchanos y háblanos en esta noche, Señor. Queremos escucharte. En el nombre y en los méritos de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Aquel hombre se había hecho en gran manera famoso por la manera especial que tocaba su trompeta. Algunas personas le habían estado viendo cómo él lo hacía, y fue tan famoso o le iba tan bien que en algún momento alguien le hizo la entrevista y comenzó a ser el trompetista de Oscar de León. Yo no sé si alguno de ustedes que le gusta la salsa puede reconocer a este hombre, es internacional. A este hombre le iba tan bien que comenzó entonces a ser el trompetista de la banda. La gente cuando lo veía lo aplaudía. Cuando él quedaba solo haciendo esto, la gente se colocaba en pie y mencionaba su nombre de una manera especial. Un día terminó un concierto, la gente lo aplaudió como de costumbre, la gente se colocó en pie como de costumbre, pero dice él que sentía en lo más profundo de su corazón un vacío, una tristeza que ni siquiera el público y los aplausos lo podía llenar. Terminando el mes, él recibió su salario. Y cuando contó el salario, hermano Germán, era bastante. Vivía bien, vivía cómodo. Sin embargo, había algo que le faltaba a este hombre. Tenía lujos, tenía comodidad, tenía una familia, pero había algo que le estaba faltando. Un día, andando por las calles de Caracas, pasó al frente de una iglesia adventista del séptimo día. Allí se estaban dando unas campañas y había alguien allí tocando un violín. Mientras él le iba pasando, la persona seguía cantando o tocando con el violín, y a él le llamó tanto la atención que se detuvo en la puerta. Le pareció que el violín estaba siendo tocada de una manera extraordinaria y decidió entrar al recinto. Cuando entró al recinto, aquel joven que tocaba el violín, la gente comenzó a acompañarle y él decía: ¡qué hermosa melodía! Cuando terminó de tocar el violín, aquel hombre o aquel hermano que estaba en aquel lugar, él esperaba que la gente entonces le aplaudiera. Y la gente dijo: amén, gloria a Dios. A él le pareció tan extraño eso. Él estaba acostumbrado a recibir aplausos y ahora la gente decía: amén, gloria a Dios. Este joven que estaba tocando con el violín ahora iba con la segunda parte musical. Y él se sintió tan atraído que le pidió la partitura a este joven que estaba tocando y le pidió acompañarlo con su trompeta. Desde ese momento comenzó a sonar una grata melodía, un poco de violín,
un poco de trompeta, y la gente se levantó y dijo, gloria a Dios al final. Desde ese momento, este hombre dejó el aplauso atrás, este hombre dejó el confort atrás, este hombre dejó la fama atrás, para ahora ir en búsqueda de aquel que todo lo puede, en búsqueda de aquel que llena el corazón y el vacío del ser humano, en búsqueda de aquel que nos dijo en cierta oportunidad, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Mis apreciados, nosotros hemos entendido que el mundo da una paz momentánea, ¿sí o no? Nosotros hemos entendido que nosotros salimos a la calle y disfrutamos, y aparentemente todo bien, aparentemente sabroso, pero cuando volvemos a la casa sin el Señor, nos sentimos vacíos de corazón. Yo alabo el nombre de Dios, hermanos, en esta noche, porque en algún momento, en alguna oportunidad, usted y yo nos encontramos con Cristo Jesús. Llenó nuestras vidas y nuestra vida cambió desde allí en adelante. Y hoy en día nos podemos sentar en este lugar con dificultades, con algunas adversidades, pero la paz de sentir que el Señor nos ayuda en todo tiempo. En esta noche quisiera compartir con ustedes un capítulo de la Biblia, o la biografía, la transformación de un hombre que lo tenía todo, un hombre que aparentemente se sentía bien, pero que en lo más profundo de su corazón también existía la necesidad de encontrarse con Cristo Jesús. Tenga la bondad de ubicarse en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Una historia conocida por nosotros, una historia resaltada en la iglesia adventista del séptimo día. Dice la Biblia, hermanos, San Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Noten, hermanos, que el capítulo introduce la historia hablando de un hombre llamado Nicodemo, que era principal entre los judíos. Cuando hablamos, hermanos, de un principal entre los judíos, o cuando hablamos de Nicodemo, estamos hablando de un hombre muy pensante. Estamos hablando de un hombre muy estudiado. Estamos hablando de un hombre, hermanos, muy calculador. Estamos hablando de un hombre que tenía prestigio en el municipio o en el condado, como lo llaman acá. Estamos hablando de un gerente político, hermana. Estamos hablando de un hombre que tenía respeto de la comunidad. Un hombre que lo que decía se hacía y se tomaba como una orden. Pero este hombre Nicodemo, hermanos, aunque lo tenía todo, aunque tenía el prestigio, aunque él decía y obedecían, tenía también una necesidad en común, y era la de encontrarse con Cristo Jesús. Hermanos, el ser humano, no importa lo que tenga, no importa lo que le falte, todos los que estamos en este lugar tenemos una necesidad en común, y es encontrarnos con nuestro Señor. Yo no me puedo imaginar, hermano, la vida del ser humano que no conoce a Dios. No me puedo imaginar la vida, hermano, si la Biblia no existiera. Es ella la que nos brinda esperanza, es ella la que nos brinda auxilio en medio de la dificultad. Qué lindo, mis apreciados, es cuando tú tienes una dificultad y abres las Sagradas Escrituras y encuentras un versículo que te dice: el Señor es mi pastor y nada te faltará. Qué lindo es cuando tú tienes una dificultad y abres la Biblia y encuentras en ella un versículo que te diga: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo. Eso es una bendición. A Dios lo necesita, hermano, el norteamericano y el que no lo es también. A Dios lo necesita el blanco y el negro también. A Dios lo necesita el que tiene dinero y el que no lo tiene también. A Dios lo necesita el niño y el adulto también.
A Dios lo necesitamos todo. Y si hay algo que nosotros tenemos que comprender en esta vida, que lo último, lo primero y lo mejor en nuestra vida debe ser Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras nos dicen, hermanos, el mismo Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás entonces vendrá por añadidura. Nicodemo, hermanos, tenía esa necesidad. Era vacío de corazón. Yo me imagino, hermanos, que Nicodemo, al igual que en algún momento en nuestras vidas, se acuesta o se acostaba y comenzaba a dar vueltas en la cama. ¿Le ha ocurrido a usted eso en algún momento? Uno trata de encontrar una esencia, se siente vacío. Me imagino, hermano, que Nicodemo se levantaba en las mañanas, miraba las cuentas que tenía, miraba quizás los bienes que tenía, pero aún le faltaba algo. Nicodemo había visto los milagros del Señor Jesús. Nicodemo había visto el Señor predicando en algunas oportunidades. Y dice la Biblia, hermanos, entonces, versículo 2, este vino a Jesús a la noche o en la noche. Noten, hermanos, que aquí hay algo interesante. Nicodemo se sentía atraído por el Señor. Nicodemo había visto los milagros del Señor. Nicodemo sabía quién era Jesús y se sentía tan atraído, se sentía que era lo que él necesitaba, pero al mismo tiempo tenía un dilema. Al mismo tiempo él pensaba en su reputación, al mismo tiempo él pensaba en el qué dirán, al mismo tiempo él pensaba en qué dirán mis amigos. Al mismo tiempo él pensaba, y los negocios que yo manejo. Al mismo tiempo él pensaba en la política. Al mismo tiempo él pensaba en todas las cosas terrenales. Sabía que necesitaba al Señor, pero también sabía que seguir al Señor tenía sus implicaciones. En Venezuela nosotros decimos, hermanos, era como una raya para Nicodemo buscar al Señor Jesús. Para los judíos, que no tenía importancia, o para los fariseos no tenía importancia lo que el maestro estaba diciendo. Ahora Nicodemo sentía la necesidad de encontrarse con el Señor, pero al mismo tiempo no quería quedarle mal a sus amigos. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos hemos sentido como Nicodemo? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos sentido en nuestro corazón que tenemos que hacer algo, pero al mismo tiempo nos cuidamos del que dirán? Qué terrible, hermano, es cuando sentimos el llamado del Señor, pero al mismo tiempo estamos pensando en los amigos de la universidad, en los amigos del trabajo, en todo lo que va a pasar. Y Nicodemo era un hombre, hermano, pensante, y se le ocurrió una idea: venir al Señor, entrevistarse con el Señor, pero de noche. No lo hizo de día. Este hombre, hermano, hizo una entrevista privada. Este hombre hizo una entrevista exclusiva. Y cuando el Señor Jesús dejó de predicar en el día, ya cayendo la noche, cuando la gente se fue, cuando la gente abandonó el lugar, yo me imagino que la Biblia no lo dice, hermano, pero me imagino que era alta hora de la noche, donde la gente estaba durmiendo, donde la gente no notara que era Nicodemo el que andaba buscando al Señor. Y a la noche, entonces vino al encuentro con el Señor. Le dijo, Rabí, que significa maestro. Él vino allí a la medianoche y comenzó a hablar con el Señor y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hermano, Nicodemo era un maestro también. Y entonces ahora él viene con argumentos humanos. Él quiere hablarle al Señor de maestro a maestro. Él quiere hablarle al Señor de tú a tú. Él quiere entrar en una atmósfera que él siempre manejaba, una atmósfera de negocio. Y le dice, maestro. En pocas palabras le está diciendo, mira, yo estoy a la misma altura.
En pocas palabras le está diciendo, nosotros somos compañeros. Maestro, sabemos que has venido de Dios. Porque dice él, le comienza a explicar, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no procede de Dios. Hermanos, me llama la atención que a Nicodemo no lo había atraído otra cosa sino los milagros del Señor. Nicodemo había visto, hermanos, los milagros de Dios manifestándose. Nicodemo había visto en varias oportunidades, me imagino, que al Señor le pusieron un ciego al frente y el Señor le devolvió la vista. Me imagino que a Nicodemo había visto, hermano, que al Señor le pusieron un paralítico y el Señor le levantó. Y era eso lo que había traído a Nicodemo. Era eso lo que había enamorado a Nicodemo de Dios. ¿Saben, hermanos, por qué nosotros estamos en este lugar? Porque el Señor ha hecho y ha buscado la manera que nosotros podamos impresionarnos con Él. Nosotros estamos en este lugar no por una simple casualidad. Estamos buscando y estamos en este lugar porque sentimos la atracción al Señor, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Es probable que en esta noche esté hablando para alguien que ha visto la mano poderosa de Dios muchas veces en su vida. Es probable que en esta noche esté hablando para alguien, hermano, que estuvo a punto de morir, o un familiar estuvo a punto de morir, y el Señor tuvo misericordia, y entonces le dio la sanación, y por eso usted está en este lugar. Es probable, hermano, que en algún momento usted tuvo un problema legal, y estaba, hermano, para ser sentenciado y el Señor intercedió y metió la mano. Y por eso está en este lugar. Hermanos, nosotros vemos la gloria del Señor. El Señor se manifiesta todos los días con el único propósito que nosotros podamos creer en Él, que nos enamoremos de Él y que podamos venir a sus brazos. En lo personal, hermano, yo estoy muy agradecido al Señor por sus bondades y por su misericordia. En lo personal tengo tantas cosas que agradecerle al Señor y los milagros de Dios han sido tan buenos que me afirman en su fe, que me afirman en esta bendita iglesia y me ayudan a creer que existe un Dios poderoso sobre todas las cosas. Tenía 2 años de casado, hermanos, y una tarde recibí una noticia que nos entristeció en gran manera a mi esposa y a mí. Cuando nos casamos queríamos tener un hijo como todo ser humano. Queríamos tener allí quien nos acompañara. Y al pasar un año, y al pasar el segundo año y el niño no venía, entonces nos dimos cuenta que había un pequeño detalle. O era ella o era yo. Así que nos fuimos, hermanos, a chequear. Y yo recuerdo que una tarde ella llegó, hermano, contenta y me dijo, papá, yo estoy bien, todo está bien. Y ella estaba contenta y cada palabra que ella decía a mí me entristecía porque yo decía, si tú estás bien, entonces tengo que estar mal. Llegué al médico y el médico comenzó a hacer los exámenes que tenía que hacer. Y una tarde me dijo, cuando fui a buscar los resultados, me dijo, Señor, no le tengo buenas noticias. Las cosas andan mal. Sufres de un varicocel de 3er grado y difícilmente puedes tener hijos. De todas maneras, podemos hacer una operación y haciendo la operación pues vemos cómo evolucionan las cosas. Hermano, yo recuerdo aquella tarde salí con el resultado en la mano. ¿Cómo explicarle a la esposa que tanto anhelaba un hijo que no podía dárselo? ¿Cómo podía yo explicar esa dificultad? Y yo recuerdo, hermanos, en aquella tarde me senté en una acera y comencé a llorar allí al frente de la clínica. Y cuando llegué a la casa de mi madre, le expliqué lo que estaba pasando y ella me dijo, no te preocupes, cree en el Dios que predicas, ten fe, ten ánimo, el Señor va a hacer algo por ti.
Yo recuerdo una noche, hermano, estaba predicando el Dios de los casos perdidos en una campaña. Así se llamaba el sermón de la noche, el Dios de los casos perdidos. Y yo predicando el Dios de los casos perdidos y presentaba y exponía la palabra del Señor allí, pero al mismo tiempo yo sentía que no creía en el sermón que estaba predicando. Aquella noche llegué entristecido a la casa, abatido, como nunca antes me había sentido, pero me arrodillé y abrí mi corazón al Señor, comencé a hablar con el Señor y desde ese momento yo sentí que la bendición de Dios se había manifestado. Para resumirle la historia, hoy en día tenemos 2 preciosos niños. Y cuando, hermano, cada vez que yo vengo y me hago un chequeo en perfectas condiciones, el Señor lo hizo, el Señor obró, el Señor hace las cosas que el ser humano no puede hacer, el Señor las puede hacer por nosotros. Nicodemo había visto la gloria del Señor, había visto los milagros del Señor, pero aún así no quería compromiso, aún así no quería comprometerse mucho con el Señor. Así que le dijo: maestro, yo sé que vienes de lo alto, yo sé que haces las cosas así, que vienen del cielo. Y hasta allí llega el sermón de Nicodemo, porque entra la parte de Dios. Nicodemo estaba esperando que el Señor le dijera: mira, Nicodemo, yo entiendo, tú sabes, nosotros somos... No, hermanos, pero aquí los argumentos humanos no existen. A veces le damos tantas vueltas para venir a Dios, a veces le ponemos tantos peros para venir a Dios. A veces decimos: bueno, pero es que no puedo por el trabajo es de Dios. A veces no puedo por la familia es de Dios. Es que no puedo venir a Dios por los amigos. Amigo no es aquel que te separa de Dios, amigo es aquel que te lleva a los brazos del Señor. Le ponemos tantos peros. El único obstáculo que mayormente se presenta al ser humano para venir a Dios somos nosotros mismos. Y el Señor, mirando eso en Nicodemo, le miró a la cara, miró lo que había dentro de él, hermano Tony, y dice la Biblia entonces que Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el original griego, hermanos, dice: el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y este hombre se quedó allí, hermano, como plasmado. El Señor le estaba hablando, hermano, de una manera sincera. El Señor, hermano, no tiene doblez y no se pone a darnos vuelta. El Señor Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo, entonces no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo una vez más comienza con los argumentos. Y le dijo: Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar una vez más en el vientre de su madre y nacer? Un argumento. Nicodemo, hermano, él sabía lo que le estaba hablando el Señor, pero como se puso a darle vuelta, entonces el Señor le fue más certero y le dijo: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu, entonces no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora Nicodemo entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Hermano, el Señor no tiene un doble discurso. Noten, yo tengo que serle sincero a los amigos que nos acompañan en esta noche también. La Biblia dice: el que no naciere de agua y de espíritu. Está hablando de una ceremonia bautismal. Está hablando del nacimiento en el agua, como fueron bautizados los 8 amigos y hermanos que están en este lugar el día sábado en la mañana. Nacer del espíritu. El que no se bautiza, Marcos 16, hermano, dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, pero el que no, entonces será condenado. En este asunto, hermano, para efectos de la salvación del ser humano, no basta creer solamente.
Noten que el Señor no dice el que creyere fuere salvo, no. La Biblia dice el que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. Para Nicodemo, hermano, eso fue impresionante. Era un principal de los judíos. Óigame, hermano, no estaba hablando de una visita de un amigo. No estaba hablando de un hombre que no conocía de Biblia. No estaba hablando de un hombre que no tenía argumentos. Estaba hablando, hermanos, para una persona que siempre había conocido la Biblia, pero necesitaba nacer de nuevo. Y le dijo el Señor, mira, si no naces de lo alto, entonces no puedes ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo, Señor, mira, ¿cómo puedo yo hacer eso, volver a nacer? Y dice la Biblia, hermano, que el Señor le dijo, lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te estoy diciendo, simple y llanamente te es necesario nacer de nuevo. Hermano, aquí los argumentos ya no valen, ya los argumentos para Nicodemo no valían. Te es necesario nacer de nuevo y punto. ¿Saben, mis apreciados? Nicodemo todavía trató de darle vueltas al Señor, pero el Señor le dijo, papá, necesitas nacer de nuevo. Y noten, hermanos, a mí me impresiona la propuesta de Dios para nuestras vidas, porque la propuesta de Dios no es arreglar nuestras vidas. La propuesta del Señor no es reparar nuestras vidas. La propuesta del Señor no es reparar nuestro carácter, hermanos. La propuesta de Dios es cambiarla, alabado sea el Señor. Porque reparar una cosa, hermano, puede significar que se dañe al rato. Reparar algo puede significar que una vez más vuelva lo mismo. Hay cosas, hermano, que ya no se pueden reparar. Hay cosas que están tan dañadas que ya no se pueden reparar. Hay cosas que hay que sustituirla de una vez por todas. Y yo creo, hermano, que la vida del ser humano, hay circunstancias donde ya no se puede reparar. Necesita una nueva transformación. Necesitamos un nuevo nacimiento. Hermano, cuando yo pienso en quién soy, cuando yo pienso en mi carácter, cuando yo pienso en mis debilidades, cuando yo pienso en mis imperfecciones, yo tengo que decirle, Señor, no me repares, hazme de nuevo, Señor. Cuando yo pienso la manera de pensar, cuando yo observo mi manera de actuar, cuando yo pienso en mi pasado, no me queda otra cosa que decirle, Señor, no me repares, hazme de nuevo, Señor. Es tanto así, hermanos, que Nicodemo siguió hablándole allí y dándole vueltas al Señor. Y el Señor le dijo, si no puedes entender las cosas terrenales, ¿cómo puedes entender las cosas espirituales? Y finalmente el Señor le habla del plan de salvación. Juan 3:16, conocido por todos nosotros. Ese versículo, hermano, está en el contexto de la conversación entre Dios y Nicodemo. Entre Jesús y Nicodemo el Señor le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Le estaba diciendo a él, porque de tal manera te amé yo a ti, porque de tal manera te amo a ti, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El plan de Dios para nosotros, mis apreciados, es obtener vida eterna. El plan de Dios para ti, mi apreciado amigo que estás en este lugar, no es que te pierdas, es que te salves en el nombre de Jesús. Pero necesitas nacer de nuevo. Necesitamos volver a nacer. Un corazón de piedra por un corazón de carne. Necesitamos. Y eso solamente lo puede hacer el cielo. Eso solamente lo puede hacer Dios cuando nacemos de agua y de espíritu también. Esta tarde recordaba a mi padre, hermanos, ya avanzado de edad, y recordaba la última vez que lo vi. Él trabaja en una buseta ahora, un taxi.
un señor ya avanzado de edad. Gracias, mi hermano. Y la última vez, recordaba hoy la última vez que lo abracé, ¿saben? Y esta tarde recordaba tantos momentos con mi padre, a quien amo en gran manera. Y recordaba mientras miraba aquí el sermón de esta noche. Mi padre, hermanos, era un hombre que bebía mucho. Todos los fines de semana llegaba borracho. Y cuando llegaba siempre teníamos dificultad. Él venía molesto en la mayoría de las veces. Había gastado su dinero de la semana. Había gastado lo que se había ganado durante la semana con sus amigos. Y cuando ya se perdía todo, entonces venía el vacío y la tristeza en su corazón. Y cuando llegaba a la casa nos levantaba a todos y nos regañaba, y a veces usaba su correa también para nosotros. La dificultad con mi madre era grande. Por muchos años vivimos esa dificultad. Un día, aquel hombre tosco, aquel hombre de carácter fuerte, aquel hombre que le observaba yo y decía: Señor, transforma a mi padre, como yo siendo un pastor de la iglesia adventista, Señor, obra en mi padre también. Y una tarde aquel hombre tosco, hermano, vino a una campaña como esta, sin saber que se iba a encontrar con el Señor Jesús. Una tarde estaba en Valencia en unas campañas y me llamaron y me dijeron: pastor, alguien se va a bautizar. Y yo dije: gloria a Dios. Pero ese alguien es diferente, pastor. Ese alguien queremos que tú vengas para que lo bautices. Es tu papá. Yo iba en el carro, hermano, y tuve que detener el carro porque el sentimiento y la emoción embargó mi corazón. Detuve el carro, hablé con él y él llorando me dijo: sí, me quiero bautizar. Al siguiente día, hermano, fuimos en unas campañas, 1500 personas en ese lugar. 700 personas visitaban esa campaña en esa noche. 30 personas entregaron su corazón al Señor. Pero el último candidato al bautismo, entré al bautisterio y vi a aquel hombre que durante años había orado por él, que durante años habíamos visto sus imperfecciones. Ahora lo tenía al frente, no regañándonos, no hablándonos tantas cosas. Lo tenía al frente porque había de bautizarlo. Recuerdo, hermanos, que nos abrazamos, lloramos. Él puso su frente con la mía y me dijo: hijo, ahora estamos completos porque el Señor ha transformado mi vida. Y le bauticé en aquella noche. Desde ese día, mis apreciados, es un viejo, allá decimos por cariño viejo, tan amable, un hombre tan transformado. Antes él nos regañaba, ahora nos abraza. Antes él nos decía, ahora estamos y compartimos con él. Es lo que Dios puede hacer en el corazón del ser humano. Necesitas nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo en el nombre del Señor. Este sábado en la mañana hay una linda ceremonia bautismal donde personas estarán naciendo de nuevo. Mi hermano, disculpe. Ven. Este joven estará naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo, hermano. No arreglando su vida, no. Él está naciendo de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le ha llamado y él ha escuchado el llamado del Señor. La Biblia dice que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Mi hermano, no le conozco, pero el Señor te conoce. La oportunidad es para ti también.
Si hay algún amigo aquí en este lugar que todavía no ha nacido del agua y del Espíritu, es la oportunidad maravillosa de hacer ese arreglo especial el día sábado. Yo voy a hacer una oración por mi líder acá. Pero mientras tú también habla con el Señor y pídele que también pueda hacer esa obra maravillosa en tu ser y en tu corazón. Maravilloso, buen Dios y eterno Padre, a mi lado está Enrique, Señor, un joven comenzando a vivir, un joven lleno de sueños, de planes, de expectativas en su vida. Pero él, al igual que Nicodemo, Señor, ha venido en esta noche y ha sentido el tierno llamado de tu voz. Y él el sábado de la mañana, Señor, ha decidido nacer de agua y de espíritu también. Bendícele a él, Señor. Bendice su familia también y permítele a él la bendición de obtener la salvación eterna también. Señor, si hay algún amigo entre nosotros que se siente atraído por ti, pero que piensa en los amigos, pero que piensa en el qué dirán, pero que piensa en el qué pasará, Padre bendito, obra en su mente y en su corazón y permítele también nacer de nuevo. Señor, nos vamos de este lugar, algunos cerca, algunos lejos, llévanos con tu bendición. Y el próximo jueves, o el jueves, Señor, pasado mañana, permítenos estar una vez más en este sitio. Te lo rogamos todo, Señor, y te lo suplicamos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. A la persona que tiene a tu lado, hermano, dígale: Dios es bueno. Dígaselo: Dios es bueno y maravilloso.